haré una brevísima introducción. Ella nació en el año 72 en Harare, en Zimbabue. Estudió Ciencias Políticas y Económicas en Oxford. Ejerció de periodista financiera en Londres. También estudió Filosofía y publicó una serie de comedias románticas, lo que podría ser género chick lit, con un seudónimo, Amy Silvers. Pero su vida dio un vuelco así de 180 grados cuando en 2015 publicó La chica del tren, que la convirtió en un fenómeno internacional, un absoluto bestseller, ¿no? Vendió la friolera de 23 millones de ejemplares en todo el mundo. Pocas veces hay un fenómeno global de esta magnitud. Y ahora la tenemos aquí con motivo de su tercera novela dentro del género negro, que es A fuego lento, publicada por Planeta, donde el punto de partida es la aparición del cadáver de un hombre que ha sido asesinado en una casa flotante en un río de Londres, y se inscribiría dentro del género del whodunit. ¿Quién lo hizo, no? Hay tres mujeres, que son los tres personajes principales, son posibles sospechosas del crimen. Vamos escuchando sus versiones y las de otros dos personajes, una novela coral. Hay hasta 5 voces en esta novela, lo cual técnicamente es todo un desafío. Y tenemos aquí a Carla, a Laura y a Miriam, que todas, como los buenos whodunits, ¿no? Tenían motivos para haber asesinado a este hombre. Y la novela irá dando una serie de giros hasta un desenlace chocante. Y la autora trabaja muy bien la psicología de los personajes. Mucho el tema del rencor, le preguntaremos por ello, porque cada una tenía, a partir de traumas del pasado, tenía mucho rencor acumulado. Y bueno, juega muy bien con los secretos, ¿no? Ya digo, con la psicología, el ritmo, los giros, etc. Y sin más preámbulos, volvemos con la autora. Ahora sí. Okay, so Paula, hello again. Before we go into your new novel, into Slow Burning Fire, in order to know you better, let me ask you, how was growing up in Zimbabwe, and in which ways did it have an impact in your character, contribute to make you the person you are today? Fue una infancia muy feliz, algo raro, porque había una guerra civil cuando yo era muy pequeña, pero como niña no eres muy consciente de esas cosas. Creo que mi escritura se ha visto afectada no por dónde he crecido, sino de ir de un lado a otro. Esto lo siento siempre, que es más significante que el lugar donde crecí, el ir de un lado a otro. Fui de Harare a Londres, una forma de vida muy distinta, y me sentía un poco ajena. Me costó hacer amistades y encajar. Y creo que eso me formó más y que ha afectado también a mi escritura. ¿Qué te llevó a estudiar económicas? Es algo muy lejano a la escritura, parece. Estudié políticas, económicas y filosofía, que es el programa en varias universidades. Mi padre era economista, yo quería ser periodista, que es una carrera un poco generalista para quienes quieren ejercer como periodistas en Reino Unido. Y durante bastante tiempo trabajé como periodista financiera. Así que tenía sentido. ¿Tuvo que ver el periodismo con tu decisión de escribir ficción o cómo se retroalimentan? No, no es que una cosa llevara a otra. Bueno, de alguna manera. Un agente se acercó y me propuso que escribiera un libro que no fuera de ficción.
y después me invitaron a escribir ficción, algo que no sabía muy bien cómo hacer. Y esto me llevó a poder ver lo que sería escribir ficción en la práctica. Escribía sin pensar en que me publicaran. Era algo más para mí. No pensé que fuera a hacer carrera de ello. ¿Y cómo fue la transición de estas comedias románticas a la novela negra, que son dos géneros totalmente distintos? Sí, estas novelas románticas me las encargaron. Alguien... Era como una escritora fantasma. Me pidieron que escribiera con una idea, un personaje, y me dieron 8 semanas. Y lo acepté, disfruté haciéndolo. Fue mi primera incursión en la ficción. Pero no reflejaba mucho mi personalidad. No me interesaban demasiado y no tenía que ver con lo que yo leía. Así que escribí 4 novelas de estas comedias románticas, pero nunca me sentí muy cómoda. Y las historias se iban volviendo más y más oscuras. Les ocurrían cosas terribles a las protagonistas y me resultó evidente que no quería hacer eso, que quería escribir una ficción todavía más oscura. Y ahí empecé a escribir novela negra, donde me sentía mucho más reflejada. Entonces, la novela negra te llamó. ¿Puedes desarrollar un poco más esto? ¿Por qué te llamó con tanta fuerza? Es algo extraño. Leía novela negra cuando era más joven, Agatha Christie. Y las novelas de Kate Atkinson de detectives. Me atraen las historias así oscuras. No tienen que ser novela negra, pero historias que tengan este aspecto más oscuro. Por algún motivo que no puedo explicar porque es algo personal. Eso es lo que me interesa, lo que me fascina. Cuando leo el periódico, normalmente me atraen más los crímenes, ¿no? ¿Qué sucedió con estas personas después? ¿Cómo han llegado a esta situación terrible? Entonces son las historias y los problemas que me atraen, a los que le doy vueltas. Pero de una manera más amplia, como escritora, escribir novela negra es muy tentador. Porque hay conflicto, hay drama, es un marco maravilloso para explorar distintos aspectos. Siempre hay mucho en juego, ¿no? Es una situación de vida o muerte, literalmente. Entonces, para una escritora de ficción, es un gran marco para escribir cualquier historia. ¿Sabías desde el principio qué ángulo que te interesaba más? ¿Cuál era tu contribución al género? No, no es algo que supiera desde el principio, es algo que se va desarrollando según escribes. Después de La chica del tren y Escrito en el agua, y ahora con esta última novela, Fuego lento, vi que volvía una y otra vez a mismos aspectos, como por ejemplo las mujeres que no encajan, que no cumplen las expectativas de la sociedad. Cuando normalmente las mujeres en la novela negra solían ser o víctimas o mujeres fatales, ¿no?
También escribo sobre cómo recordamos el pasado y qué impacto tienen en nuestra identidad las historias que nos contamos. Creo que esto solo queda claro cuando empiezas a escribir estas historias. No es que empieces diciendo, quiero escribir sobre esto. Normalmente empiezo desde un personaje, luego viene el argumento y también los temas para esa historia Could we concreta que therefore say cuento. that your books have your novels, crime Entonces fiction books have a diría feminist angle? que tus novelas tienen una perspectiva feminista. Yo soy una feminista. Claro que tiene que tener feminismo. No es que piense, voy a escribir desde la perspectiva feminista, pero es como piensas, por ejemplo, en el lugar de la mujer en la sociedad, en los juicios que soportan, actitudes hacia las relaciones, hacia la maternidad. Ahí siempre hay una perspectiva porque es como yo veo esos temas. Entonces es probable que como feminista esto también se vea reflejado en mis novelas, sí. Girl on the Train was such a massive international success. La chica del tren I fue can't un imagine how éxito a person can internacional cope with that. enorme. On one hand, is every Tiene que ser author's dream, difícil you know, I need lidiar to con connect eso. with such a Por un broad lado, audience, you know. But ofrece at la the same time, oportunidad maybe de there were conectar some con un público unforeseeable más aspects amplio, of pero celebrity, call it, también seguro que hay that were aspectos particularly más difficult imprevisibles to navigate through. del ser How did that famosa happen? que sean más How did you difíciles. manage all ¿Cómo that conseguiste success gestionar in the ese first crime éxito fiction novel? con tu primera novela negra? Fue abrumador, por supuesto. Y tiene también las dos caras. Tuve suerte, aunque no era la primera novela que escribía. Y no era tan joven cuando triunfé. Y eso creo que fue muy útil, porque si fuera más joven hubiera sido más difícil lidiar con esto. Pero me resultó muy extraño tener tanta atención puesta en mí. Entonces fue bastante abrumador, porque si nunca lo has experimentado es muy extraño. Pero creo que uno de los aspectos más difíciles es que no me permitía tener el tiempo para escribir la siguiente novela. Necesitaba espacio para sentarme y escribir, pero están sucediendo tantas cosas que me complicó bastante el escribir la siguiente novela. Es algo que hay que atravesar, imagino. Pasemos a Fuego Lento. ¿Cuál fue la chispa de la novela? Una situación, un personaje, un lugar, una imagen. ¿De dónde salió? Empezó con un personaje, que es como suelen nacer mis libros. Sobre todo la chica del tren, y aquí es Laura, que es una treintañera y ha tenido lesiones cerebrales y está sufriendo las consecuencias de ese accidente que le causó los daños cerebrales. Dice y hace cosas inapropiadas. Siempre dice lo incorrecto y se mete en problemas sin parar por ello. Cuando conocemos a Laura, acaba de pasar la noche con el hombre al que encuentra muerto y ella se encuentra en una situación complicada. Así empieza la novela. Quería escribir
sobre un personaje como ella. Conozco a alguien que no es clavada a Laura, pero era algo parecido. No es mala persona, es buena persona, de hecho, es generosa y amable. Pero no encaja en el mundo como muchas otras personas. Le cuesta mantener un empleo, le cuesta mantener una relación. Este es el punto de partida de la novela. Pero no basta con los personajes, ¿no? Los personajes tienen que hacer algo. Cuando vivía en Londres, vivía al lado de Regent's Canal y estaban estas casas barco y me imaginé a Laura en una de estas casas barco. Y así empecé primero personaje, después localización, como fui trazando el argumento. Empezamos con uno de los personajes, Irene, que lee un pasaje de un libro de ficción lleno de clichés. ¿Y qué te llevó a abrir el libro con este pasaje? Hay una novelista dentro de la novela, entonces un libro dentro de un libro. Y después decide escribir novela negra, que es un poco regulera. Pero esto me permite hablar un poco de novela negra, de lo que yo considero sobre la novela negra, porque la disfrutamos, que tiene de singular. Y también forma parte del argumento, porque no les voy a desvelar demasiado. Pero este libro va de algo que ha vivido otra de las personajes. Entonces vemos cómo hay personas que hablan sobre la novela negra y un poco la vida de los escritores. Este personaje dice que hay muy malas novelas publicadas también, ¿no? Bueno, eso es subjetivo, ¿no? No voy a hacerme jueza de estas cuestiones. Sí, pero hay algunas novelas que no merecerían ser publicadas. Todos los personajes principales de su novela han tenido este fuego lento quemándolas por dentro desde hace un tiempo. Y todo el mundo se puede relacionar con esto, con tener resentimientos, ¿no? O temías que no fuera así. Lo que intenté hacer es trazar esta relación. Los lectores puede que no sientan simpatía por los personajes, pero lo que intento es explicar cómo han llegado los personajes hasta la situación en la que están, para que el lector entienda, para que vea las luchas que viven desde distintos puntos. Puede que sigan resultando frustrantes o molestas, pero al menos entiendes por qué están en la situación en la que están. Y todas las dificultades que han superado para llegar hasta ahí. La mayor parte de la gente tiene algo del pasado que les sigue molestando y que si tuvieran oportunidad de deshacerlo, lo harían. Y vuelves a jugar con esta figura de narrador no fiable. No tiene bastante truco para una autora, no supone una presión extra desde una perspectiva técnica, o no corres el riesgo de que el lector, la lectora sienta que la engañas. La mayor parte de las personas son narradoras no fiables.
No recordamos las cosas exactamente como son. Pocas veces contamos historias de nuestra vida que muestren exactamente cómo sucedieron las cosas. Olvidamos lo que nos deja en peor lugar, y esto es algo muy natural. Entonces, para mí, esta falta de fiabilidad es algo natural. Rachel, de la chica en el tren, no podía recordar. No es que estuviera intentando engañar a nadie. Laura también, por estos daños cerebrales que le causó el accidente. Pero esta falta de fiabilidad siempre tiene motivos, siempre es creíble desde la perspectiva psicológica. Si la gente escribe directamente mintiendo, es más difícil encajarlo para el lector o la lectora. En tus libros hay unos giros muy inteligentes, pero estos giros en la novela negra son complicados porque muchos escritores han abusado de ellos o te acaban engañando con ellos. ¿Estás de acuerdo en que hay que utilizarlos de una manera sensible? ¿O qué normas sigues para usarlos? Sí, puede ser irritante. Hay giros dramáticos que pueden funcionar muy bien. Algo que te sorprende, pero que también te permite ver lo que acabas de leer desde otro ángulo. Te dices a ti misma, estaba asumiendo esto y es algo distinto. Y hacer esto es difícil. Algo sorprendente no puede venir del cielo. Tienes que preparar el terreno para ello. Sí, algo que si el lector, la lectora presta atención, vea que puede suceder. Los giros que salen de la nada y que es simplemente una manera del autor de sacar un conejo de la chistera, a mí no me gustan. Yo prefiero preparar el terreno, algo, y ganarme ese giro. Algo que puedas ver venir. Algo que te lleve a pensar que lo que has estado leyendo no era lo que tú creías. Pero dentro de la historia tiene que tener un significado. ¿Por qué elegiste esa parte de Regent's Canal como ubicación y Londres en concreto, que le da un carácter especial para la novela negra? Como ya he dicho, vivía al lado de Regent's Canal, caminaba mucho por allí y veía esas casas barco y me preguntaba, ¿qué puede pasar ahí dentro? Entonces es algo que me es familiar. Es muy hermoso. Y hay estas casas barco que son hermosas, son muy cucas, pero de repente te encuentras con una que es así, cutrona. Y te preguntas qué sucede ahí dentro. O algunas están abandonadas. Y yo me pregunto, ¿qué sucede ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? Es una comunidad dentro de Londres con unos pareados cerca muy hermosos. Es una zona de la ciudad donde personas muy distintas viven muy juntas. Y entonces es muy buen terreno para la ficción, ¿no? Porque hay una mezcla de clases sociales y de poblaciones. Y Londres, la chica del tren estaba más ubicada en la periferia.
Y también es un lugar donde he pasado mucho tiempo, entonces es fácil. Y escrito en el agua, era una novela rural, no estaba ambientada en Londres. Y imagino que la siguiente será en un lugar totalmente distinto. No es algo que prepare. Pero cuando empecé a escribir esta novela me parecía que era el And what lugar do you find more adecuado. challenging and what do you enjoy the most? Working ¿Qué the psychology of the characters or disfrutaste más building y up qué the te resultó más suspense? difícil? Everything. ¿Trabajar en la psicología de los personajes o construir el suspense? A mí lo que más me interesa es la parte psicológica, es lo que me interesa cuando leo. No me preocupa el acto violento en sí o cómo analiza la policía las pruebas, sino la psicología de los personajes y cómo han llegado a ser las personas que son ahora, qué las ha llevado a este punto y qué les va a suceder ahora que han hecho algo terrible o han visto algo terrible. Esto es lo que suelo tener en mente. Y muchas veces me pongo en los And one zapatos de last esos question, because we personajes. know you have a very tight schedule. Última pregunta, porque sabemos que está muy ocupada. You plan to stick with crime fiction? Or ¿Va a would you like to quedarse en la explore new novela genres? And if you negra stick o with crime quiere fiction, explorar nuevos are you géneros? willing to Si se queda en la take new novela paths, negra, to give it ¿va a a turn to your abrir nuevos caminos? books, or I don't know. O no suelo planear a futuros. Ahora sí que tengo algunos personajes para una futura novela y hay una situación a la que le estoy dando vueltas y esto sería una novela negra o un thriller psicológico con un asesinato en el centro. Pero no sé, me siento cómoda en este género, es algo que me tiene sentido. Son el tipo de historias que me atraen, como ya he dicho. Pero quizás en unos años decida hacer algo totalmente Paula, distinto. thank you De very much for momento finding the me time quedo to talk with us. con la novela negra. Once Muchísimas again, gracias por sacar el our- tiempo de estar con we're nosotras y really, nosotros. really happy to have had you here Es in un placer Getafe, and haberla hopefully tenido we'll have you in con person nosotros en with your next Getafe novel. Maybe with y your next novel, esperamos okay? Thank you tenerla very en much. persona, quizás con Bye-bye. su siguiente Bye-bye. novela. Bye. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por haber acudido a esta charla con Paula Hawkins. Nos vemos próximamente. Gracias.